La presentación aún no la he colgado a Classroom. Ya después de clases la voy a subir, pero ya la mandé al grupo. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Pues el primer tema. Siguiente diapositiva, José Galindo. Vamos a hablar un poco de los pueblos indígenas. Como todos sabemos, los pueblos indígenas se encontraban dentro del continente americano, denominando este concepto Mesoamérica. ¿Qué contenía Mesoamérica? Los siguientes países: México, en México el estado de Yucatán, el estado de Chiapas y por supuesto Guatemala, que se considera el corazón de esta cultura, Belice, El Salvador y Honduras. Hagamos un paréntesis acá. Si yo les pregunto en el examen, ¿qué? Damaris, dime. Su audio, No sé compañera. si podríamos apagar micrófonos, compañeros. De verdad, es molesto para todos estar escuchando cuestiones así. Vamos a seguir. Pues como les repetía, buenas noches. Buenas noches, dime. Con una consulta. Fíjate que yo no estoy metida en el grupo de WhatsApp de su clase. No sé si me podrían compartir el enlace. Pueden compartirlo ahí, por favor, compañeros. Solo, disculpe, Luisito, solo con una intervención. Compañeros, si alguno de ustedes desea hacer alguna consulta al licenciado respecto a Classroom y demás, favor de levantar la mano en Zoom y él les va a estar dando la intervención. Esto con la finalidad de no interrumpirle cuando él está desarrollando el tema de la clase. Gracias, José Gani. Solo con las preguntas, ahí sí necesito que uno por uno. Bueno, vamos a seguir. Pues en el segmento pasado establecimos que Guatemala se considera el corazón de esta cultura. Hablamos sobre los pueblos indígenas y dijimos sobre en la clase pasada, de que los pueblos indígenas son descendientes de... ¿Quién me puede responder a esta interrogante? Los pueblos indígenas son descendientes de... En la clase pasada lo vimos. ¿Yo, licenciado? Su nombre y apellido. Jamie Cruz, licenciado. Conteste. Los pueblos descienden de la civilización maya, licenciado. Gracias, así es. Entonces, así es también. Para concatenar todo esto, Guatemala ha sido el corazón de esta cultura debido a que todos los mayas, los antepasados que han habitado desde tiempos remotos y siguen estando presentes, se asentaron en gran parte del territorio nacional. De allí viene el hecho en donde usted puede apreciar en estos tiempos de maravilla arquitectónica, legados de historia milenaria y cultural en tierras guatemaltecas. Pregunto acá, ¿quién ha ido a Petén? Yo. Nombre y apellido. Yo, licenciado. Yo, licenciado. ¿Quiénes y qué han apreciado ahí? Mire, para empezar, la arquitectura es hermosa. Otra de las cosas, los animales, yo al principio cuando era niña, pensaba que eran unos leones que andaban cerca, ¿verdad? Y no, son unos monos que cuando aúllan, es como que si fuera un leopardo. Su forma de aullar, o ¿cómo se le llamaría esto? Sí, aullar, sí. Es extraño, no es como un aullido de un mono que hacen sino es diferente. Sí, entonces cuando pequeña yo con miedo, porque ¿de dónde me va a salir un animal, verdad?
Y no, ya después, cuando uno ya va caminando, le va enseñando la naturaleza, que es espléndida, de verdad, es que no hay palabras para decir o lo maravilloso, de verdad, vivimos en un país hermoso. Yo digo que yo estoy fascinada y conozco algunos lugares de Guatemala y me faltan muchos por conocer y no sé si me alcanzará, como dirían, la vida para conocer la hermosa Guatemala que tenemos. Gracias. Muy excelente disertación y participación, pues así estamos, compañeros. Nuestro país es rico en cultura, ya que nosotros no lo sepamos apreciar y valorar, pues desde ese sentido ya es otra cuestión, ¿va? Como dije, que aquí se conservaban, pues, costumbres y tradiciones que identifican de manera puntual a los descendientes de los pueblos indígenas, siendo una de estas las ceremonias mayas. Cabe resaltar que en la cultura chinca y garífuna, a su vez, también existen culturas y tradiciones que los enriquecen y hacen que esta cultura posea su propia riqueza. Aquí estamos entendidos de que ayer hablamos de las etnias que predominan en Guatemala. Hoy nos toca estudiar prácticamente la maya. De aquí descienden prácticamente los pueblos indígenas. En la parte de la diapositiva, no sé si la pueden apreciar, está lo que yo prácticamente recalqué. Ahorita quiero que todos me presten atención. Voy a leer una definición y ustedes me van a corroborar si estoy leyendo la parte general o la parte especial de mi definición. Eso ayer lo vimos. La parte general y la parte específica. Bueno, voy a empezar y al primero que tenga la respuesta, pues enciende su micrófono y su nombre y su apellido. Los pueblos indígenas se les dominaba en actualidad a los miembros de una comunidad o poblaciones que habitan en el país y descienden de poblaciones que a lo largo de los años han habitado el territorio nacional. Además, la forma de convivencia que han tenido ha sido ordenada, pues la vida que han llevado se encuentra regulada para su desarrollo en sociedad y descansa en un sistema de organización adecuado. ¿Qué parte leí de la definición? Yo, licenciado Astrid Salazar, de la parte Astrid. general. No. Yo, licenciado. Yo, Guerra, licenciado. la parte específica. Sí, ¿quién dijo la parte específica? Parte de Luis Delgado. Andy Guerra. Sí, presten mucha atención. Se le denomina en la actualidad los miembros de una comunidad. Aquí empezamos, arrancamos, miembros de una comunidad o poblaciones. Ya estamos hablando de una manera específica de cómo se les denomina a los pueblos, no de una manera general. Manera general, ayer lo repetimos, que puede ser la ciencia que estudia la teoría, los principios, doctrinas, instituciones que se basan en cambio aquí ya estamos hablando de una parte específica como tal. Aquí ya enraizamos los miembros de una comunidad o población. Ahora, pregunto, acá, ¿cuál es el orden de prelación de la aplicación de las normas en Guatemala? De las normas en derecho de Guatemala o nuestro ordenamiento jurídico. Pregunto acá, ayer lo hablamos de último en la clase y alguien me contestó. Dogmáticas y orgánicas, no.
No. Orden de prelación. Para usted, ¿qué es? ¿Quién me puede contestar qué es prelación? ¿Quién tiene el concepto de prelación? Cabal, lactoc a todos. Cabal. Estamos hablando, solo que cambiamos ahora la palabra. El orden de Prelación. prioridades, licenciado. Así es. Ahora, Luis Delgado, necesito el orden de prioridad conforme vayamos a estudiar en este curso nuestras leyes. El orden de prelación. Licenciado, buenas noches. Nombre y Aguilar. apellido. Sí. Sí, el Sería orden la de pirámide prelación. de Kelsen. Sí, ¿cómo está establecida? Ya lo dijo Corina, también ahí lo puede leer. Sí, gracias. Lo que pasa es que estoy en mi teléfono, pero sí, estamos hablando de las normas constitucionales, también las normas internacionales, como los derechos humanos. Luego tenemos las normas reglamentarias y las normas individuales o individualizadas. Sí, hablamos ayer de las normas constitucionales, las normas ordinarias. ¿Quién puede seguir el hilo? Aparte de las normas constitucionales ordinarias, ¿qué otras normas hablamos en ese orden de prelación? Brenda. Las normas reglamentarias que eran las emitidas por el presidente de los ministros, hablábamos en la clase anterior, y las individualizadas como los contratos, las sentencias y las resoluciones. Sí, eres Brenda Elizabeth, ¿verdad? No, Brenda Hernández. Hernández, tú eres la que ayer participó bastante, ¿va? Sí, licenciado. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Quédate ahí en línea porque sí me interesa que hoy nos dirijas aquí con tu conocimiento. Bueno, José Galindo, ahí estamos. Vamos a estudiar ahora las etapas de evolución de los pueblos indígenas. ¿Quién puede leer la siguiente diapositiva? Tomar lectura. Yo, licenciado. Janie, sí, Yo, Pamela Gómez. Pamela Gómez. Buenas noches, licenciado. Etapas de evolución de los pueblos indígenas. Periodo preclásico formativo del año 2000 antes de Cristo al 300 después de Cristo. Periodo protoclásico o transicional del año 300 al 600 después de Cristo. Periodo clásico de desarrollo del año 600 al 1000 después de Cristo. Periodo posclásico de desintegración del año 1000 al 1524 después de Cristo. Gracias. Vamos a hablar un poco de todos estos periodos. A mí prácticamente no me interesa qué es lo que ocurrió en estos periodos. Claro, es necesario estudiarlo desde el punto sociológico y desde el punto histórico, pero acá partamos que nos interesa estudiarlo desde el punto jurídico, qué es lo que pasó dentro de estos periodos. Vamos a arrancar con el periodo preclásico. Lo que resalta el mismo es que llevó a cabo una formación de asentamientos de pueblos indígenas mismos que subsistían por sí mismos y tenían como base la alimentación, la agricultura, y no dejando por un lado la artesanía, la cerámica, entre otras. Aquí no hubo mayor movimiento jurídico. Vamos al periodo protoclásico o transicional. Periodo, pues, ya iniciamos con la parte de los abuelos. En el material ustedes van a encontrar que yo marqué ahí la parte de los abuelos. A mí me interesa de que se aprendan esto, porque más adelante, como yo lo repetía, puede de que les toque asesorar una comunidad en sí o estar en una asociación o trabajar en la PGN y les pregunten acerca de estos periodos, qué es lo que pasó jurídicamente. Entonces ya van a tener una arma para contestarles. Aquí en el periodo protoclásico, miren, el respeto a los abuelos se inicia en este periodo. Asimismo, es creada la institución
política social llamada consejo, bajo el principio de cooperación y pensamiento cosmogónico. Ya se dieron cuenta, aquí ya se empieza a formar un respeto, ya hay un respaldo, no es necesariamente una ley, sino que aquí, por costumbre, al abuelo ya se le respetaba. Ya se creó esta figura llamada consejo, bajo los principios de cooperación y pensamiento cosmogónico, que lo vamos a ver en su momento. Lo que me interesa aquí es que ustedes sepan qué pasó. Vamos rápidamente al periodo clásico de desarrollo. Es de manifestar que dentro de este periodo existe un ascenso bastante importante para la civilización maya, un despegue de la agricultura, una proliferación de dioses. En este periodo, el calendario maya, el cual en la actualidad continúa siendo muy célebre. En el tema de construcciones, la arquitectura se destacó alcanzando niveles grandes de excelencia, en donde también se crearon centros ceremoniales. Acá la compañera nos ilustró prácticamente el viaje que ella pudo ir a hacer a Petén. Todo lo que habló prácticamente me regresó a mí. ¿A qué periodo? Ella habló acerca de construcciones arquitectónicas. Habló de una arquitectura, habló de ceremoniales, Pamela, Jesús Argueta. Sí. Protoclásico. Clásico, El clásico. Clásico. ¿Ahorita de qué periodo estamos hablando? el periodo clásico. Clásico. Si yo les pusiera una narración que ella hizo acerca de esto, ¿qué me contestarían? ¿Qué periodo? Periodo clásico. Así mero. Ahí estamos. Ahí ahorita ya estamos todos en sintonía. Ahora vamos al último periodo posclásico de desintegración. Fue muy complicado en cuanto al tema de las invasiones por parte de otras tribus y pueblos, en virtud que estos se encontraban mejor preparados para las guerras, surgiendo estas batallas los señoríos. Aquí ya nos encontramos prácticamente en un declive total. Aquí ya se viene prácticamente la etapa de colonización. Ya vimos los 4 periodos, las 4 estaciones. ¿Qué es lo que sucedió entre las 4 estaciones? Vimos cómo evolucionó el pequeño niño adulto y cómo se fue desviando, fue perdiendo ese rumbo. Eso mismo le pasó a la civilización maya en su tiempo. Prácticamente que podemos remontar que en la época prehispánica los grupos indígenas con una organización socioeconómica y jurídica, ya hablamos de la parte jurídica de los consejos, cimentada con base de situación y la necesidad de dichos pueblos, por tanto, no se puede aducir que esta civilización fue desorganizada, ya que todos los indicios de organización giraban de una realidad que apuntaba a la aristocracia más grande de la historia de la humanidad, que son los mayas. Prácticamente aquí ellos no tenían una ley en físico, no tenían una ley en físico en donde leer y decir esto regula, esto prácticamente regula, establece, en donde ellos se pudieran guiar. Ellos eran más sabios en su entonces. Nunca fueron desorganizados. Lastimosamente, vamos a tocar la otra parte del tema en donde ya nos metemos a la colonia. Acá sí quiero que me presten atención porque voy a mencionar algunas leyes que ustedes deben de saber para su estudio más adelante.
El inicio de la colonización externa. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, José Galindo? Ahí está. Antes de la llegada de la invasión de los castellanos a estos territorios, el pueblo maya se encontraba construyendo su futuro con fundamentos en prácticas políticas y jurídicas. Iban evolucionando en su propia dinámica. En aquel entonces existían vínculos favorables en diferentes pueblos, con la visita del maya quiché al pueblo de nacionalidad yucateco. A la llegada de la invasión castellana, Moctezuma III avisa a las autoridades quichés sobre la matanza del pueblo azteca. Acá ya nos podemos dar cuenta que mencioné una civilización azteca y maya. ¿Qué logran evidenciar acá? Cuando menciono esa relación entre la cultura azteca y maya. ¿Qué logran relaciones diplomáticas? ¿Quién contestó? Nelson Acosta. Gracias, Nelson. ¿Ya se dio cuenta lo que sucedió? Nelson. Sí, licenciado. Y eso le va a servir a usted. A mí me interesa más de que sepa esa parte de historia ahorita en clase, para términos jurídicos. Claro, tenemos que conocer la historia de nuestro país, pero ahorita necesitamos conocer los ámbitos jurídicos y todos los escenarios que se dieron. Pregunto, ¿hasta acá todos vamos bien? Cristian Artola. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Fíjese que analizando estas cuatro etapas o periodos de la historia de los pueblos indígenas, me es inevitable no pensar en una película muy bonita que nos narra precisamente estas etapas. Es dirigida por Mel Gibson y se llama Apocalipto. Yo creo que la mayoría la hemos visto. Es una película muy buena que, si alguien no la ha visto, es muy recomendada para que podamos entender a lo que usted nos está hablando, porque precisamente termina cuando se vienen acercando las carabelas que traen a los españoles que posteriormente colonizaron Guatemala y todo el sector de Mesoamérica. Gracias, Cristian. Puedes poner abajo la presentación de la película. Cristian, creo que estás acá. No sé. Sí, dígame. ¿Puedes poner abajo la recomendación de la película, por favor? Claro. El Apocalíptico. Ahorita ¿Cómo estás sintiendo la clase? Buenísima. Buenísima, siempre me ha gustado esta clase. De hecho, creo que todos nos familiarizamos con esta clase porque creo que desde la primaria tenemos bases sólidas en ciencias sociales, en estudios sociales y en el diversificado, pues la mayoría recibimos sociología y ahora pues es muy bonito este curso, pues porque entendemos, aparte de entender la historia de nuestros pueblos indígenas, considero que posteriormente vamos a tener un poquito más de conciencia para poder proteger y hacer valer los derechos de los mismos. Gracias. Hago un paréntesis para que no todos nos estemos durmiendo. Sé que a algunos les es pesado escuchar historia, ¿va? Pero es muy necesario. Yo estoy tratando la manera de ver cómo sacar todo lo que tengo para poder que ustedes me presten atención necesaria y ponerlos a participar, ¿va? Entonces, sigamos. ¿En qué estábamos? En que los mayas antiguos tenían sus propios estados, sus propias autoridades que eran seleccionados tomando en cuenta sus habilidades y su fecha de nacimiento. Esto sí necesito que lo tomen muy en cuenta.
Los mayas antiguos tenían sus propios estados y sus propias autoridades, quienes eran seleccionados tomando en cuenta sus habilidades y su fecha de nacimiento. Nada que ver con lo actual. ¿Me estoy dando a entender esta parte? Sí, Lick, solo que tal vez lo puede decir un poquito más despacio para la punta. Disculpe. Bueno. Los mayas antiguos tenían sus propios estados y sus propias autoridades, quienes eran seleccionados tomando en cuenta sus habilidades, su fecha de nacimiento. Ahí estamos. Gracias, Lick. Bueno, vamos a seguir. De nada, no te preocupes. Cualquier duda, sabes que estoy a la orden. Lamentablemente para el pueblo maya, en 1524, los castellanos destruyen documentos, robaron, incendiaron casas, masacraron, violaron mujeres, las quemaban vivas, también quemaron abuelos y niños y demás autoridades que lograron vivir. Los que lograron vivir fueron reducidos a la esclavitud. Desde ese momento se inicia la imposición violenta de autoridades castellanas a pueblos vencidos. Acá nos vamos a remontar un poco a las Verapaces, en donde en 1590 se calculaba que la población había descendido a 50,000 indígenas, de 50,000 a 10,000. Esto se dio como consecuencia de la exagerada explotación física que sufrían en la construcción de edificios y en otros centros de explotación colonial. ¿Se dieron cuenta? Todos los estragos que vinieron a hacer los castellanos. Con prácticamente, miremos oro, miremos riquezas, miremos qué podemos explotar de este país, va rico en cultura y llevémoslo. También todas las autoridades, acá vamos a ver otra cuestión que pues me agarró así como que hasta me puse frío cuando leí esta parte o cuando estaba tomando extractos de otros libros. Los invasores justificaban y defendían la explotación que ejercían, argumentando que las nacionalidades mayas no podían autogobernarse. Por lo mismo, son ellos y los reyes llamados a hacerlos. Todas las autoridades deberían ser nombradas por los reyes españoles para la correcta administración de los pueblos militarmente vencidos. ¿Cuál fue el argumento que tenían estos reyes? ¿Alguien me puede refrescar ahorita acerca de los mayas? Sí, ellos decían que, buenas noches, licenciado, ellos decían que no podían autogobernarse por ellos mismos. Así es. Gracias. También Corina, así estamos. Muy bien. Para mí es una exageración, compañeros, y acabamos de tocar aspectos muy importantes y todos los aspectos en las épocas iban concatenados, o sea, todos llevaban su filita. Brenda. Sí, licenciado, solo me gustaría aportar con respecto a la película que decía el compañero también, de la película Apocalipto. Sin duda es grosso modo, una visión de lo que era la cultura maya o la organización que los mayas mantenían. Sin embargo, no es un reflejo exacto de la cultura, ¿verdad? Pero es importante resaltar que los pueblos originarios de esta región ya poseían una propia organización política y social, y que si bien no hay ningún escrito que avale
a ciencia cierta qué tipo de organización tenían, si ellos estaban plenamente organizados y eso era lo que permitía el auge de todas sus ciudades o sus colonias, ¿verdad? Y que pues deberíamos, no sé, de ver un poquito más allá de lo que la película nos puede aportar. Y también sugerir la lectura del libro La Patria del Criollo, de Severo Martínez Peláez, donde habla un poquito más acerca de los vejámenes que hicieron los conquistadores al venir a nuestras tierras, ¿verdad? Y usted mencionaba también la minoría de personas en el área de Verapaz, y también me gustaría resaltar que esa fue unas comunidades que estaban más o menos guiadas o orientadas por los frailes, o sea que podríamos decir que no fueron tan explotadas como otros pueblos de Guatemala. Y aún así hubo una disminución considerable de la población debido a la explotación que sufrían. Gracias, Brenda. Entonces sí vamos bien con la clase. Brenda. Sí, Lick, solo como a manera de comentar. Bueno, sí, abajo no se das cuenta que hice mención de la patria del criollo. Yo ando buscando ahorita un resumen. Bueno, les voy ya va a quedar en ustedes si toman lectura o no toman lectura. Ahí sí que prácticamente ya queda en cada uno. Yo voy a recomendar los libros, pero para que no sientan tan pesado estar lectura tras lectura, pues ya queda cada quien discreción leerlo, ¿va? Pero sí es obligatorio hacerlo. Ahora nos vamos al punto número 4. Perdón, ¿qué dijo de la patria del criollo? Es que no sé si es mi internet, pero se cortó. Disculpe. Patria del criollo, que no se preocupe. Patria del criollo, que lo voy a dejar para lectura adicional. Si usted desea leerlo, está en toda su libertad de hacerlo. No es necesario que tomen lectura. Aquí José Alemán nos quiere aportar algo de la clase. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es José Alemán. Yo tengo una duda. En Derecho Laboral hicimos un pequeño resumen de la teoría de Engels de los estados de las sociedades y en particular mencionaba ciertas sociedades antiguas como la griega y la egipcia de la antigüedad donde coinciden con tener grandes centros ceremoniales con construcciones monumentales y que eso obedece a una élite que tiene poder, una élite pequeña que tiene poder sobre la mayoría del grupo. ¿Cómo se podría describir en base a esa teoría el estado histórico en el que se encontraba la cultura maya durante el posclásico? Posclásico, vamos a buscarlo ahorita. Ahorita le. Posclásico, era complicado el tema ahorita. Contaban con una organización ahorita. Tema de invasiones. Ahí pueden descargar la patria del criollo, dice. Prácticamente lo que yo estaba explicando, que era con el tema de las invasiones, por otra parte de las tribus y los pueblos en virtud de que se encontraban mejor preparadas para las guerras. Entonces, estas surgían de estas batallas y las guerras eran las tribus versus los señoríos. Prácticamente podemos remontar acá de que cuando mencionamos también lo de Moctezuma, ¿quién se recuerda que mencionamos también lo de Moctezuma III? Ellos prácticamente ya venían arrasando desde México y bajaron hasta acá. Entonces acá se creó el conflicto en donde ellos prácticamente predominaron e hicieron
dominio de estas tierras. No sé si me di a entender o era lo que estaba esperando la respuesta. Pues no, básicamente consultando porque a mí me suena un poco a que sí había cierta élite que dominaba a los demás o estoy equivocado, no sé. No, no está equivocado, es que sí había. Es que así prácticamente ellos venían. Es que sí había compañeros. 2006. ¿Automática? ¿Quién? Sí, doble. All wheel drive. No sé cuánto saldría porque La conquista. digamos, esto me salió encima. Compañeros, apaguen los micrófonos. Lo iba a vender y me iban a dar 40 y yo dije. Micrófono, compañero, por favor. Erwin, tu micrófono. Vamos a seguir la clase. ¿Quién me estaba preguntando? Perdí la noción. ¿Quién era el compañero que tenía la duda? José Alemán. José Alemán. Mire, ¿me puede escribir por WhatsApp? Porfa. Esto es con tal de seguir la clase y yo le resuelvo. Por favor. Ok, pero gracias. sí, yo tengo entendido de que sí había esa predominación. Prácticamente había esa predominación de los españoles sobre la cultura maya. Entonces, cuando ellos venían conquistando otros territorios, así como el azteca, existía ese acuerdo jurídico y político en donde Moctezuma III les informó a ellos de que ya venían, pero sí venían prácticamente mandados. O sea, démonos o retrocedamos más aparte del descubrimiento de América, de las tierras que fueron descubiertas acá. Entonces, como que ya estaba el aviso, miren mucha, ahí hay bastante oro, ¿va? Aquí podemos prácticamente conquistar esta tierra, ¿va? Sin ningún problema, ¿va? O sea, ya había prácticamente ese chiflazo, ese aviso. No sé, José Alemán, si ya estamos ahí. Sí, gracias, licenciado. Ya, gracias. Punto número 4, que nos corresponde, que son los pueblos indígenas latinoamericanos en el proceso de invasión y colonización y sometimiento. Vamos a entender que una colonia es la acción de un poder extranjero que domina por la fuerza un territorio determinado y promueve su ocupación poblacional por personas procedentes de su propio territorio en condiciones de privilegio. Vamos a retroatraer lo que decía el compañero José Alemán acerca de las élites. Lo vamos a plasmar aquí en Colonia, que era la acción de un poder extranjero que domina por la fuerza un territorio determinado y promueve su ocupación poblacional por personas procedentes de su propio territorio en condiciones de privilegio. Para entender esta parte del despojo, es necesario pensar en dos factores claves que definieron el dominio español. Por un lado está la economía y por otro lado está la religión. Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, hay un proceso de invasión y posteriormente viene la colonización en toda la región latinoamericana, particularmente la que quedó bajo la administración de la corona española, la cual fue catastrófica para los pueblos originarios. La superioridad tecnológica evidenciada en armamentos, tácticas y recursos bélicos fue fundamental para el sometimiento de los pobladores originarios, pero sin duda, enfermedades y la explotación fueron determinadas para diezmar y someter a las poblaciones tan amplias. Vamos a encontrarnos diferentes textos. Pero antes de caer en los textos, vamos a refrescarnos un poco de dos instituciones claves en este periodo colonial. Aparte de que estuvo
lleno de abusos de parte de los españoles a pesar de las resistencias indígenas, provocaban que el dominio español no fuera pleno. La esclavitud se convirtió en una forma de explotación de las poblaciones originarias a través de las instituciones conocidas como encomienda y repartimiento. Estas instituciones en un principio se presentaban juntas, es decir, el repartimiento implicaba la entrega de personas para que trabajaran la tierra, para que también le era asignada un encomendadero a cambio, y este se comprometía a evangelizar a todas estas personas. Aquí nos dicen que pasen las diapositivas, vamos a ver. Sí, aquí vamos bien. Pasar la otra, por favor. ¿Puede pasar la otra? José Galindo, ¿está por acá? ¿Puedes pasarla? ¿Puedes pasar la otra? Acá está. Gracias. Lo que nos importa acá es las leyes de Burgos de 1542 y todo el esfuerzo que se recopiló en las leyes de Indias, que fue dado de las luchas de religiosos como Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas y Francisco Vítora, que dejaron claramente sentada la doctrina de la naturaleza racional y por tanto el carácter de la persona indígena con sus mismos derechos y obligaciones que cualquier otro vasallo libre de la monarquía. Prácticamente, para resumir, acá lo que nos importa saber cuál fue la función de las leyes de Burgos, que buscaran con poca o ninguna eficacia regular las relaciones entre invasores y pueblos originarios. La evangelización de los indios fue declarada prioritaria y con ese fin, el de evitar los abusos y la miseria a la que fueran sometidos los indígenas. Por eso es que se crean, en este tiempo, esta ley crea dos instituciones que son claras: el requerimiento y la encomienda. Primero, un documento que exigía la subordinación legítima de los pueblos invadidos. La segunda, una institución que organizaba la explotación de las comunidades indígenas con el pretexto por parte del español favorecido de criminalizar a los indígenas. En pocas palabras, las leyes de Burgos buscaban con poca o ninguna eficacia regular las relaciones entre invasores y pueblos originarios. Pregunto aquí, ¿cuál era lo que las leyes de Burgos entonces? Regular las relaciones entre invasores y los pueblos originarios, licenciado. ¿Su nombre? Brenda Hernández. Gracias, Brenda. Espero no se estén durmiendo mucho porque esta parte de la historia es apasionante, pero a algunos les aburre, ¿va? No, para nada, licenciado, estamos bien despiertos. Licenciado, Estamos anotando, estamos atentos. Bien, Todos están atentos, ¿va? Sí. Así es, licenciado. Cualquier duda o cualquier cuestión en la que sientan de que no les está llegando el mensaje, ustedes me avisan con toda confianza. Aquí estamos para discutir. Desde un principio les dije de que el derecho se discute y se aprende. Entonces, gracias, Orlando. Les prometo que la próxima clase
les va a encantar. Bueno, esta les está encantando, pero la próxima sí la van a disfrutar porque ya vamos a entrar a ver nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, cuénteme. Sí, fíjese que yo leí una noticia de la Virgen de Guadalupe, el mejor invento español de la conquista. ¿Sí? Que hablan de que como los mayas, ¿verdad? No creían en el cristianismo. Entonces, Juan Diego hicieron esto de la manta supuestamente para que él creyera y que los demás indígenas creyeran pues, en la Virgen de Guadalupe. Aquí está la noticia, es enorme, enorme, pero así a simple, lo que leí es de que fue un invento de los españoles, ¿verdad? Para que los indígenas pues creyeran en el cristianismo. Los aztecas. Y es el punto que estamos tocando con estas leyes. ¿Se dio cuenta? Que hemos estado hablando de la evangelización y todo lo que está sucediendo acerca de la época colonial y cómo estos prácticamente españoles tenían sometidos a su merced al pueblo maya, ¿va? Se dio cuenta de que todo va engranando, ¿verdad? Sí, es licenciado. Gracias. Prácticamente vamos a ver la otra ley que nos importa, las leyes nuevas de 1442, que extinguían la encomienda y proscribiría la esclavitud, y que esta ley prácticamente garantizaría un mejor trato para los indios. Sin embargo, la nueva legislación adelantó en lo referido un trato más digno y menos explotador para los indígenas. Aquí vamos a ver un personaje muy clave. Prácticamente lo podemos engranar como un jurista más, pero todos sabemos de que no es así, solo para fines de estudio lo estoy engranando. A Fray Bartolomé de las Casas, que gracias a las gestiones e injerencias de él, se pudo impulsar esta ley. La corona esperaba retomar el control que había perdido sobre los colonizadores y pretendía generar una política que cambiara el curso de la colonia. Los que según ellos iban a impulsar es que iban a prohibir la esclavitud, prohibir que oficiales reales y sacerdotes de tener encomiendas, prohibir el uso de indígenas como que fueran enviados lejos de sus lugares y servicios personales, ordenar que los indígenas repartidos pasaran a la corona a la muerte de los españoles que los poseían, limitar la capacidad tributaria de la encomienda y su posesión. Todas estas disposiciones crean un gran revuelo entre los territorios colonizados, llevando a algunos españoles a rebelarse contra la autoridad. Sin éxito en ello, ya que la llegada de Alonso López de Cerrato como presidente a la audiencia pondría orden y haría cumplir las leyes nuevas en todo el territorio, esta situación modificaría las instituciones como encomienda y repartimiento, el cual se ha convertido en un sistema que obligaba a los nativos a trabajar por temporadas en las haciendas, retornando con estricta regularidad a sus pueblos para trabajar por su propio sustento y la producción de tributos. Prácticamente aquí ellos se relevaron, ellos no estaban de acuerdo con las leyes, con las nuevas leyes, porque sabían de que no les iba a traer ninguna prosperidad, ¿va? Entonces, prácticamente vimos estas dos leyes que prácticamente fueron impulsadas y fueron
y nacieron a la vida jurídica en su tiempo. Y es algo de lo que yo puedo decir de la época colonial. En conclusión, la época colonial también marca la forma en que la distribución de la tierra se dio en Guatemala, provocando que en pequeños grupos familiares acumularan la mayor cantidad de tierra fértil y de bienes naturales en el país, como lo vimos posteriormente. Esto ha provocado actualmente la desigualdad que sea constante a lo largo de la historia de Guatemala. Sin embargo, es necesario tener presente que si bien la situación de los pueblos indígenas durante el periodo colonial estuvo marcada por la explotación y violencia, estos nunca jugaron un papel inmóvil y de total tolerancia y aceptación a este tipo de control español. Las revueltas y estrategias tomadas por los pueblos fueron también un factor importante que ha definido hasta el día de hoy la lucha por el derecho de las formas dignas, el derecho a la tierra y el de respeto a la autonomía como pueblos. Terminamos la parte colonial con dos leyes importantes. ¿Cuáles son esas dos leyes importantes? La ley de Burgos y la nueva ley 1542, licenciado. La ley de Burgos, ¿qué establecía? La ley de Burgos establecía regular las relaciones de invasores y pueblos originarios. La ley de las nuevas leyes. Las nuevas leyes, mejor trato para los indios y mejor trato para los indios, licenciado. Gracias. Otro, extinguen la encomienda y prestigio. Sí, cabal, Jennifer Valdés. Otra persona que quiera participar. Ahí estamos, Luis Delgado. Gracias. Falta media hora para que termine la clase y vamos a correr con la... Hay 203 en la clase. Estoy tomando nota de cuántos hay en la clase. Vamos a ver la fundación del Estado liberal. Es otro periodo que guarda gran complejidad en el análisis de la historia de Guatemala, sobre todo en la importancia que tuvo en la consolidación de la estructura del país. En este periodo se fundó una idea nueva. ¿Cuál es esa idea nueva? Un Estado-nación construido a partir de las ideas de las élites y su constante relación dialéctica con los grupos indígenas. Prácticamente esto desató una gran controversia, ya que se mantenía la idea de un derecho natural de presumible universalidad, pero advirtió que no puede asumirse entre el derecho natural y el derecho de gentes, pues este último variaría conforme a su objeto. Nos interesa prácticamente saber la dicotomía entre el Estado y individuo. Prácticamente el Estado, individuo en general. Muchos autores estaban preocupados en su época de que esto no tenía cabida en la participación de los pueblos indígenas en la época general. Prácticamente, a diferencia de otras dicotomías, esta reconocía los derechos de los indígenas, de los individuos por una parte, y la soberanía del colectivo social. Al considerar que no existen grupos intermedios en esta relación Estado-nación, los pueblos indígenas pierden su calidad de pueblos y quedan reducidos a ser considerados únicamente como individuos. ¿Se dieron cuenta de la diferencia del Estado-nación, compañeros? ¿Se dieron cuenta de lo que acaba de explicar de Estado-nación? ¿Quién me lo puede explicar o haya entendido?
Compañeros, ¿quién Licenciado, entendió lo que buenas acaba de noches. explicar? Buenas noches. Pues Cambia lo que entendí, ¿sí? Lo que entendí es de que en este Estado-nación prácticamente trataron de eliminar al pueblo indígena. Después lo consideraron simplemente como individuos, porque los criollos son los que agarraron el liderato. Así es. Perfecto. Tomó lectura del material, ¿verdad? Sí, licenciado. Así es. Tiene mucha razón. Y eso me gusta mucho de que lean. González Pérez, dime, Randy. Buenas noches. También durante este periodo cabe destacar que en las reformas liberales se impulsa el proyecto de la iniciación, que es justamente la creación de las escuelas. Y justamente viene con el proyecto de Estado-Nación, ¿verdad? Que es el desarticular las costumbres de los mayas, sus creencias y todo, y tratar de unificar, si se podría decir así, un mismo lenguaje, ¿verdad? Un mismo idioma para aquella época y una misma vestimenta. Así es, González. Randy, tienes razón. Prácticamente damos por sentado esta parte. ¿Puedes cambiar de diapositiva, José Galindo? Creo que te quedaste todavía por las leyes de Burgos. José Galindo, ¿está por acá? Bueno, No sé si me escuchaste, creo que me está llegando tu señal con un poquito de retraso. ahí está. Más para allá, José Galindo. Conclusión. La siguiente. Otra diapositiva. Ahí estamos. No la anterior. Ahí estamos. Ahora vamos a ver el otro tema, corriendo rápido. Los pueblos indígenas frente a los modelos coloniales y republicanos. Voy a explicar que prácticamente existían 4 modelos. Vamos a poner mucha atención, ya que el primer modelo que ellos proponían desde la colonia se han venido diversificando. Los 3 primeros modelos fueron proyectos políticos configurados en el supuesto de una subordinación de los indígenas. El primer modelo es la segregación dentro de un patrón de tutela, explotación. Buscaban mantener a la población indígena dentro de los pueblos de indios, conservando sus características étnico-culturales. El segundo era el de asimilación, implantando durante la independencia, buscando la desaparición de los indígenas y su asimilación mestizo. Querían desaparecer a todos los indígenas y con las cuestiones que se dieron en el tiempo, agarrar un nuevo entorno de mestizaje. Ahora el modelo integracionista, que tuvo como objetivo la integración de los indígenas al mercado y al Estado, reconociendo solo algunos derechos específicos. Vemos acá los 3 modelos. Aquí hay un modelo que está actualmente, que es el modelo pluralista, que reconoce la configuración de un estatal plural, ya no tiene a los pueblos indígenas como objeto de política, sino los trata como sujetos políticos. Los pueblos indígenas adquieren pleno desarrollo en su participación y se les reconoce sus derechos, su cultura, idiomas y sistemas normativos. En resumen, nos encontramos actualmente
con un modelo pluralista. Igualmente. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí estamos. Ayer repasamos algo acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hablamos ayer de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién se acuerda? Licenciado, perdone, no fue en su clase del día lunes, porque... Sí, disculpe. Fue el lunes. Gracias. Le agradezco mucho. Cuénteme, ¿qué hablamos el día lunes? Yo le soy honesta, yo no entré a la clase y no he terminado de ver la grabación que compartieron. Gracias, le agradezco mucho. No se preocupe, aquí estamos para aprender todos. ¿Qué compartimos acerca de la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde, licenciada, me escucha? Sí, la escucho. Cuéntenme. Nombre y apellido. Es Marta Sofía Ixpache. Sí, lo que me acuerdo que usted comentó acerca de la Segunda Guerra Mundial fue que ya se tuvieron claros los objetivos de los pueblos indígenas y se les puso más atención. Es lo que recuerdo. Así es. Así es. Ya concatenadamente se producen, pues se producieron... 169, ¿no? ¿Qué cosa? El convenio 169, ¿no fue ahí? No, vamos a explicarlo porque antes del 169 existía el convenio 107. Ah, ok. Gracias. No te preocupes, estamos en la misma sintonía. Todos vamos en la misma sintonía. Alguien comentó ahí en el chat que hizo, quiero ver, solo voy a leer. Y González Pérez Randy, ¿está por acá? Sí, aquí estoy. ¿Qué mencionó ahí en el chat? Que me quedó duda, una como interrogante. Si usted sabe de eso, compártalo. No, yo pensé que hablaba de lo de la Segunda Guerra Mundial acerca de los juicios de Nuremberg, que son los primeros principios de ética según los casos de los experimentos nazis, ¿verdad? Y las secuelas de la Guerra Mundial. Sí, no, aquí puede ser. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial si nos interesa la historia. Pero no, aquí estamos hablando con el final. Son los tribunales. Bueno, vamos a hablar de esos juicios en la próxima clase, no se preocupen. Solo para terminar, porque ya nos quedan 19 minutos. Con el final de la Segunda Guerra Mundial se producen grandes cambios geopolíticos. También se van a consolidar instituciones y normativas internacionales que se venían gestando desde la primera posguerra mundial. Tal es el caso de la Organización de las Naciones Unidas de 1945, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esto sí quiero que lo tomen en serio, porque prácticamente esto va a ser su pan de cada día. Y se los digo honestamente, que en la calle les va a servir bastante. Si llegan a un tipo de estas instituciones como yo lo mencioné en la primera clase. La postura de la ONU respecto a los dominios coloniales de las potencias europeas en otros hemisferios fue promover unos procesos acelerados de la descolonización. Ya después de la Segunda Guerra, la ONU se vino a preocupar tanto de estos procesos de la descolonización. Sin embargo, esto no implicó la toma en cuenta de las colectividades étnicas y nacionales de forma particular. Los derechos de estas colectividades quedaron subsumidos a la concepción individual de los derechos humanos, entendiéndose como unos sujetos individuales y no colectivos de los mismos. Acá vamos a hablar sobre el derecho que hablamos ayer,
de la libre autodeterminación de los pueblos contenidos en el artículo 1 de la Carta de la ONU. Ayer mencionamos también la libre autodeterminación, pero se hizo una pequeña relevancia. ¿Y cuál fue la pequeña relevancia? Acerca del convenio 169. ¿Cuál fue la pequeña relevancia que hice a cambio? Aparte, si es compatible este derecho con el convenio 169, ¿sí o no? No, ahí ¿Sería de estamos. que no aplicaba a países independientes, licenciado? Sí, así estamos. Ahí estamos. ¿Puede explicarlo? Bueno, vamos a seguir. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 1 y 2 recoge, como ya se indicó, los derechos de los indígenas como individuos, no como colectividades y pueblos. Acá pongan atención, necesito prácticamente que en su material vayan localizando estos artículos porque les van a servir como tema de estudios y como tema de examen. El 16 de diciembre de 1966, la ONU abre una ratificación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto entró en vigencia después de 10 años. También en la clase anterior tocamos el artículo 27, que hablamos de las minorías, de las etnias y de la lingüística, y que estos no pueden ser negados a las personas que pertenezcan a estas minorías. Es el derecho que le corresponde en común con los demás miembros de su grupo. Hablamos también prácticamente de la elaboración sobre los derechos de las poblaciones indígenas. Acá hay mucha jurisprudencia. Ténganlo presente, que dentro ya después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a florecer todas estas instituciones. Acá vamos a hablar un poco sobre el inicio del tránsito del modelo integracionista al modelo pluralista. En su momento, yo voy a tocar el convenio 169 y el convenio 107. Acá nos interesa prácticamente saber cuál fue la situación, cómo fue el cambio. Prácticamente con aprobación del convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional de la OIT en 1989, que lo revisó el convenio 107 de la misma organización de 1957. Hicimos un pequeño paréntesis acerca de estos convenios que en su momento los vamos a ver. Y por último, no sé si ya está por aquí José. José Galindo. Sí. Ah, no, perdón. José Galindo. José Galindo. Sí, ¿me escuchas? La última diapositiva, por favor. Perfecto. Ahí estamos, en la última diapositiva. Vamos a ver los 4 modelos que nos interesan. Pongan mucha atención. El primer modelo es el modelo de segregación durante la época colonial. Durante la colonia,
se instaura un modelo jurídico-político de la separación de la población en pueblos de indios y vías de españoles. Acá se conservan apartadas o separadas las diferencias étnicos racionales. El primer modelo. El siguiente modelo, modelo de asimilación durante la independencia. La palabra asimilar lo tocamos anteriormente. Acá se elimina la palabra indígena de todas las constituciones y la diferencia entre los regímenes jurídicos para pasar a todo ser individuo. Acá la palabra indígena se va y todos pasamos a ser individuos. Acá se establece el monismo jurídico, también desaparecieron los fueros y con ellos todos los derechos de los pueblos de los indios. Sin embargo, la legislación se mantuvo la atribución de los alcaldes de administrar la justicia y si bien con funciones limitadas, con ello permitió la supervivencia del derecho indígena. Acá vamos a tocar en la próxima clase la primera constitución, que es la de 1825. Acá va a venir lo interesante, que existía en ese tiempo la ley contra la vagancia, vamos a tocar esa ley, que era el decreto 1986, que era como un mecanismo adicional para garantizar el trabajo en las fincas. La ley de la viabilidad, que garantizaba el trabajo en la construcción vial y el reclutamiento militar para tener fuerzas de choque en la represión de los movimientos indígenas urbanos. Se aplicaron prácticamente solo contra indígenas, ya que los liberales y conservadores discriminaron y reprimieron por igual a la población indígena. Vamos a ver estas dos leyes. La ley contra la vagancia, la ley contra la viabilidad en nuestra próxima clase. No sé si lo pueden anotar ahí. ¿Qué leyes vamos a ver en nuestra próxima clase? Ley contra la vagancia y contra la viabilidad. Gracias. Creo de que aquí están mal los números de decretos. Yo los voy a configurar hoy y se los envío de nuevo. Pero sí necesitamos que en la próxima clase vamos a discutir todo esto. Ya se dieron cuenta de que aquí ya entramos al ámbito jurídico. Esta ley que usted habla, constitución política, licenciada, era la de 1985. Sí, así es. Pues ahí, yo tengo aquí las características de esta constitución para poderlas ver la próxima clase. Bueno, ¿su nombre cuál es? Sonia Aguilar, profesor. Bueno, me puede escribir si quiere y me las manda. Yo con gusto las agrego a mi material de estudio. Con mucho gusto. Yo tengo el libro de la licenciada Mercedes Flores y está en la página 397, pero se lo envío. Gracias, le agradezco mucho. Pues aquí ya nos dimos cuenta prácticamente que ya entramos al ruedo jurídico. Es todo lo que... Esta es la razón del curso. Prácticamente aquí es la razón del curso, es que aprendamos jurisprudencia. Acá vamos a ver otro modelo, que es el modelo de integración durante la República. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Acá las nuevas condiciones de la modernización económica exigían la integración de los indígenas al mercado. Igualmente, la necesidad de legitimación de los gobiernos obliga al reconocimiento de derechos indígenas. Acá la Constitución Política de 1945 es la primera en Guatemala que reconoce a los grupos y comunidades indígenas como sujetos colectivos con derechos específicos. Nos damos cuenta acá
que es la primera constitución que va a reconocer estos derechos. Por favor, pueden apagar el micrófono. Nos dimos cuenta prácticamente que acá pues están haciendo todos los esfuerzos para poder integrar a las poblaciones indígenas y reconocerles sus derechos. Por eso es que así se llama este modelo político de integración durante la República. Y por último, tenemos el modelo pluralista de la década de los 90. ¿Qué hablamos sobre el modelo pluralista? ¿Alguien me puede decir por último? En la clase, ¿qué hemos hablado sobre el modelo pluralista? Licenciado, buenas noches. Modelo de Estado, si no estoy mal. ¿Quién habló? Uno por José uno, por favor. Briones. Cuénteme. ¿Es el modelo de Estado o el modelo como se quiere llevar los grupos de pueblos indígenas, ¿verdad? Pero como modelo de Estado? Sí. Otra opinión, Sofía. Licenciado, se menciona que los pueblos indígenas ya no se tienen como objeto de política, sino que se tratan ya como pueblos donde se reconocen sus derechos, su idioma, su cultura y sistemas normativos, donde nos encontramos actualmente. Gracias. ¿Quién otro quiere participar acerca del modelo pluralista? Gracias, licenciado. Buenas noches. Astrid Salazar. Usted también mencionó que en el modelo pluralista los pueblos indígenas adquirieron los derechos de participación. Así es. Otra que quiere participar conectando audio, Madeline. Sí, licenciado, buenas noches. Que los pueblos indígenas adquieren su participación. ¿Y qué más? Madeline. Aparte de participación. A otro. No sé, respetar la forma de vida y de organización. Sí. Pues prácticamente lo voy a explicar de nuevo. Este modelo reconoce una configuración estatal plural y ya no tiene a los pueblos indígenas como objetos de políticas, sino que los trata como sujetos políticos. Primer punto, objetos de políticas. Ahora ya son tratados como sujetos políticos. Ya se les da esa participación en el ámbito político. Los pueblos indígenas adquieren pleno derecho a la participación y se les reconoce sus derechos, cultura, idioma y sistemas normativos. Hasta acá estamos bien con el modelo pluralista. Compañeros, pregunto, y la misma pregunta que les hice a los 100 participantes la clase anterior. ¿Les gusta el método o cambiamos a otro método? Usted decide cómo. A mí me paga el Estado de Guatemala y me paga para venir a impartir mis conocimientos. Entonces, no tenga ningún impedimento para pronunciarse. De mi que parte, acá estamos. Está bien el método, Lick. Está excelente, Lick. Está muy bien, Lick. Bastante entendible. Se entiende mucho, Lick. A mí sí me gusta. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. La verdad está entendible, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Está muy entendible. Sí, pues de historia, pues estoy explicándolo en el ámbito jurídico. Hayan tomado pues lectura y de todo lo que se tocó hoy, el día de hoy, va, y los espero el lunes, va, que ya el lunes ya vamos a entrar a ver constitución por constitución y las dos leyes y las normas ordinarias y cómo es que se aplicaban a los pueblos indígenas. Pues no sé si alguien tiene otra
otra sugerencia para cambiar de método, si el método está bien, de verdad. Yo lo quiero saber porque no quiero terminar el semestre y que alguno se sienta insatisfecho o no se lleve algo de conocimiento. ¿Alguien tiene algún pronunciamiento? Díganlo sin pena. No hay problema. Por mí no hay problema. Pueden encender el micrófono, que yo no estoy aquí para ser enemigos. Aquí venimos a ser todos amigos. ¿Alguien se quiere pronunciar antes que termine la clase? Pues a mi criterio, el método de enseñanza-aprendizaje está muy bien evaluado. Y yo propiamente estoy entendiendo y estoy relacionando con los cursos anteriores. Propiamente este es derecho, pero también vimos historia y se relaciona muy bien. Tanto es que encontré mis libros y pues aparte de eso, agradezco que usted nos envía los documentos con bastante anticipación para que nosotros podamos leerlos y cuando poder participar en la clase. Así es que se ha formado esta actividad tan bonita en la que todos estamos participando y atentos, porque en cualquier momento usted puede pronunciar nuestro nombre y debemos estar atentos. Entonces, yo considero que la metodología está muy, muy bien evaluada. Gracias. Por eso. Sí, yo prácticamente estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo, compañeros. No les vengo a presumir nada. Yo ya tengo mi maestría en Derecho Constitucional y a mí me apasiona el Derecho Constitucional y yo lo estoy relacionando prácticamente con esta clase porque vi un curso de Derechos Individuales. Entonces, sí tengo bastante conocimiento acerca de esto. Pero sí, en historia, pues lo traté de asemejar un poco jurídicamente, si se dieron cuenta, para no irme a otra esfera, la cual no me competía en este momento, ya que todos asimilo que tienen conocimiento de lo que pasó anteriormente, ¿va? Entonces, les deseo feliz noche. Los laboratorios van a estar prácticamente mañana en Classroom y también en la plataforma de WhatsApp. Tengo para la plataforma, porque considero de que acá hubo un error y por eso no los está dejando acceder. Yo voy a mandar hoy lo que tengo que enviar. No sé si ya les mandaron aquí el link para que se integren a los grupos. Ya enviaron el link. Ya todos están integrados al grupo. Ya, licenciado. Antes que termine la clase, pregunto, ya todos están integrados al grupo, porque no quiero que ninguno se me pierda o me vaya a aparecer a la hora del examen. Mire, no sé ni de lo que usted hablaba, pero aquí yo estoy y voy a sustentar el examen. ¿Todo está bien, va? Sí, Lic. Bueno, pasen feliz noche. Los veo el lunes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.